se nos pide que encontremos los ceros de la función cúbica dada. Los ceros son los valores x o entradas que dan un valor de función o salida de cero, lo que significa encontrar el ceros. Establecemos la función igual a 0, y resolvemos esto. Nos da la ecuación x al cubo más 5x al cuadrado más 3x más 15 es igual a 0. Y veamos si podemos resolver esto factorizando, porque la expresión en el lado izquierdo tiene 4 términos. Veamos si podemos factorizar el lado izquierdo usando la técnica de factorizar por agrupar. El primer paso es cortar la expresión de la izquierda por la mitad. Y luego factorizar el mayor factor común del lado izquierdo, y del lado derecho. Y si tenemos un factor binomial común, es factorizable al agrupar el mayor común. Factor de x al cubo más 5x al cuadrado es x al cuadrado. Si factorizamos x al cuadrado nos queda la cantidad x más 5. Y el máximo factor común de 3x más 15 es 3 y, por lo tanto, factorizamos un 3 positivo. Factorizamos 3 positivos, nos queda un factor de x más 5. Ahora observe en el lado izquierdo que tenemos un factor binomial común de x más 5. Lo que significa que podemos factorizar el lado izquierdo usando la técnica de factorización agrupando. Ahora factorizamos el factor binomial común de x más 5 que da nosotros la cantidad de x más 5. Multiplicado por la cantidad de x al cuadrado más 3. El producto de la izquierda es igual a 0 cuando x más 5 es igual a 0 o cuando x al cuadrado más 3 es igual a 0. Resolviendo x más 5 es igual a 0 para x restamos 5 en ambos lados, lo que nos da x es igual a 5 negativos. Resolviendo x al cuadrado más 3 es igual a 0. Primero restamos 3 en ambos lados, lo que nos da x al cuadrado es igual a 3 negativos. Y ahora deshacer el cuadrando y resolviendo para x raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Pero recuerde que vamos a tener dos soluciones y, por lo tanto, cuando raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación incluimos un más o menos a la derecha. Simplificando, la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a un factor de x. Tenemos x igual más o menos a raíz cuadrada de 3 negativos, que es igual a la raíz cuadrada de negativo 1 por 3 positivo. Y recuerde que el cuadrado del negativo es igual a y, así que aquí tenemos dos soluciones complejas. Tenemos x igual más o menos y raíz cuadrada 3 o raíz cuadrada 3y. Raíz cuadrada 3y encaja en la forma de un más o menos b con el factor de y en el lado derecho. Así que ahora tenemos nuestros tres ceros. Tenemos un cero racional real de 5 negativos y tenemos dos ceros complejos o imaginarios de más o menos raíz cuadrada 3. Sigamos adelante y enumeremos esos. Tenemos 5 comas negativas. Raíz cuadrada negativa 3y y raíz cuadrada positiva 3y. Antes de ir, grafiquemos la función dada en el plano de coordenadas para ayudar a verificar nuestro trabajo. Ya graficé la función dada en el plano de coordenadas usando Desmos.com. Recuerde que podemos verificar los ceros reales de una función identificando la x o la notificación de intersecciones horizontales en este caso, aunque solo tenemos una intersección x de 5 negativos, 0 que indica 5 negativos. Es un cero de la función dada. La razón por la que no vemos los dos ceros complejos es porque el eje x es una recta numérica real, por lo que no podemos verificar nuestros ceros complejos exactos ya que solo tienen una intersección x. Sabemos que los otros dos ceros deben ser complejos. Espero que hayas encontrado esto útil.